Bienvenidos a Análisis No Oficial, un programa de televisión que se transmite en YouTube. Y dale. Mi nombre es Manuel. Deja ir a la televisión, ya déjala ir. Fíjate que No más yo que por edad, pues, y por afinidad, debería de ser el que está todavía dándole al tambor de la televisión, ya la dejé ir. Y vos insistí, maje. Lo que pasa es que vos tuviste 20 años en televisión. No vas a truncar mi sueño de ser presentador de televisión. Y algún día hacemos un llamado. Fíjate que yo te veo a vos como... Y cambiando completamente. Vos podés ser el equivalente de Poncho. Tal vez el Canal 10 necesita un Poncho. Ok, mi nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampié. Este es el episodio número 12 de Análisis No Oficial. No voy a decir que es un programa de televisión, pero todos sabemos que sí lo es. El día de hoy... Ya cubrimos eso, ahí déjalo. El día de hoy tenemos de invitado a uno de los 222 despatriados. Y eso que es un número fácil de aprenderse, 222. Uno de ellos, quizá el despatriado con más cosas que decir, y lo ha demostrado en Twitter y Facebook. Pues lo que pasa es que yo a Facebook solo entro 30 segundos y me voy, no veo nada, pero en Twitter sí lo leo bastante. Se trata del cronista deportivo, mi primo Miguel Mendoza. Lo vamos a entrevistar el día de hoy, cómo le está yendo allá en el Imperio, aquí en el Imperio debería decir, para que nos cuente pues los contrastes de la vida ahora que ya no es rehén de Daniel Ortega. Pero antes, como siempre, todas las ediciones de su querido programa de televisión, vamos a tener un pequeño resumen de Trending Nicaragua. Adelante. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 21 de febrero. La prensa reporta la burocracia que afecta a los trámites de solicitud de partida de nacimiento y reposición de cédula de identidad. Divergentes cubre el allanamiento al domicilio de la periodista Sofía Montenegro y la confiscación del complejo de 16 apartamentos donde reside. Confidencial analiza la entrevista que Humberto Ortega brindara al periodista de CNN en español, Andrés Oppenheimer, en la cual pide a su hermano, el tirano Daniel Ortega, corregir la situación de Monseñor Rolando Álvarez. Estos son los videos más vistos en YouTube. En Café con Voz, Luis Galeano entrevista al catedrático exiliado Ernesto Medina, quien también ha sido despojado de su nacionalidad. Nicaragua Investiga destaca la propuesta de Humberto Ortega de resolver la crisis política de Nicaragua en las elecciones del 2026. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bueno, bienvenidos entonces a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. Como les dije, el día de hoy tenemos de invitado a mi primo Miguel Mendoza. Bienvenido, Miguel. No voy a presentar nada, ya sabemos quién sos. Sos famoso a nivel mundial, más famoso de lo que he sacado de esta cosa, así que bienvenido, Miguel. Gracias, Manuel, y gracias, Juan. Pues la verdad es que, pues, un gusto con ustedes. Yo creo que di una entrevista antes que me encholparan. Estuve con ustedes varios meses antes. Cierto. Yo creo que ustedes son los de la mala suerte. Sí, varios que en algún momento dijimos, mira, no volvemos a entrevistar a nadie en Nicaragua. Hubo como 3 entrevistas seguidas. Creo que era la tuya, la de Félix y la de Juan Sebastián, y nosotros, la puta. Y Miguel Mora, creo. Pues. Y Miguel también. Miguel Mora. Que dijo, como dos días antes de que lo echaran preso, no me voy, aquí los espero. ¿Qué fue? No voy a dejar de decir lo que estoy diciendo. Por eso le cambiamos el nombre al podcast. A ver si se le quita la sal. Fue tipo limpio. Ok, como en otros programas más serios te han preguntado de todo eso que ya hemos escuchado. Aquí venimos a hablar de las cosas más importantes, pero que no han salido de otros lados. Bueno, ya te pregunté si estabas partido del físico, pero no te vas a quitar la camisa delante de aquí la familia que Manuel, nos están viendo. Manuel con las preguntas duras que nadie se atreve a preguntar. ¿Y por qué no me permitís quitarme la camisa? Si no ves boxeo, no ves boxeo todos los sábados y están sin camisa. No veo boxeo, fíjate que yo soy pudoroso y me da pena ver boxeo. Te puedo decir que si querés hablar de deporte, nosotros dos somos los peores interlocutores que podés encontrar. Vos sabés que
en el chipote yo me ponía a hablar de deporte y me decían algunos, como yo no sé nada, no sé si lo que vos me decís es cierto. Te podía poner a inventar ligas Horrible. y ¿cómo se llama? Fútbol de fantasía. Eso ni siquiera sé lo que es, fíjate. Solo escucho hablar del tal fútbol de fantasía y nunca he entendido de qué se trata. Pero sí te podemos hablar de cosas que han sucedido. Mira, Kanye West ahora es nazi. Will Smith está prohibido en los Oscars porque cachimbió a Chris Fíjate Rock. que esa palabra Eh, es más prohibida a que yo me quite la camisa. no, pues es que Eso nunca lo he dicho. nos da pena, hombre, nos da pena. No querés sacarnos. Me va a decir mi mujer, y ahí está Miguel, Mira, mira. mira. ¿Y vos qué Nos pasó? vas a poner en Sí, vergüenza. sí, no, en evidencia. Oíme, estábamos hablando antes de entrar. Muchos de los que estamos en internet, que te extrañamos en Twitter, yo la verdad dejé de usar Twitter el día que, a como lo usaba antes, yo dejé de usar Twitter el día que cayeron, especialmente vos preso. Ahora le pongo más mente, estoy pendiente de lo que vos publicás. Por cierto, eso que dijiste de cuando te preguntaron que no encontraron banderas volteadas, con el escudo volteado, me pareció de verdad bien significativo. Porque es que hay dos cosas Por- con eso. Uno, que si ajá, había una bandera en la casa, seguramente estaba correcto, ¿verdad? El escudo. O sea, no, sí. no la vieron volteada. O no había del todo bandera. No puedo. No me imagino alguien serio preguntando, a ver, ahí los escudos estaban correctos. ¿No sabes de lo que estamos hablando, Juan Sí, no, Carlos? no, sí sé, claro que sí. Ah, ok, no te da tanta risa. Ok, dale, Que Juan. no Que tiene mira, no, sentido del humor. pero sí te quiero preguntar, Miguel, por las declaraciones que han dado vos y otros presos políticos, parece que esos interrogatorios a los cuales los sometían a ustedes tenían una calidad casi kafkiana, pues eran unas preguntas totalmente absurdas, pero yo te quiero preguntar, la gente que te hacía esas preguntas, ¿estaban hablando en serio o parecía como que estaban siguiendo un papel? ¿Cuál era el feeling que te daban? No, era totalmente serio. Mira, es que yo creo que a mí me trataban con ligas menores, me pasaron a los más discretos. Sí, hombre, porque de repente les tenía que deletrear cómo se escribía Anshan. Les tenía que deletrear qué era la OEA. Un día me preguntaron que, mira, y esa situación de esa Asamblea Europea, la cosa es que los conceptos eran por la cuajada. Y Dígame. al principio era difícil, me presionaban mucho porque a cada rato, y además me decían, me empezaron a cuestionar con cosas. Y conmigo se insistió mucho que si yo había recibido financiamiento de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se insistía mucho que si yo había pedido sanciones y me acordé de Eugenio Derbez y se lo voy a hacer cuento aquí rapidito. Ujú. Dice, ¿vos pediste sanciones? Y yo le digo, no. Al día siguiente llega. Óigame, no. Al día siguiente llega de nuevo, ¿vos pediste sanciones? No. Al tercer día, ¿vos pediste sanciones? No. Al cuarto día llevo una rema de papel así con todos mis tweets y empiezo a leerme uno por uno. ¿Cómo me ha dicho que no ha pedido sanciones? Es que fue sin querer queriendo. No, eso es parte, yo quiero hacer un monólogo de todo eso que da risa. No fue tan así eso de las sanciones, pero sí insistía mucho con las sanciones. Y sí insistía mucho con el financiamiento. Sí les dije una vez que yo no había recibido de Cristiana Chamorro ni siquiera una recarga telefónica. Ustedes sigan buscando y no van a encontrar nada, pues porque no. Y es cierto, ustedes saben que yo me peleaba con todo el mundo. Sí. Y pues nada, pero sí daban risa. Al principio te presionaban, el que estuvo a cargo de mi investigación, yo no conocía los grados. Yo no sabía que una Ujú. estrellita es inspector, entonces yo le decía a todos teniente o le decía capitán, pero ellos no se molestaban que le subiera el rango. Una vez llegó un comisionado y Juan Lorenzo le dijo, oficiales que nos pasaba los platos de comida. Y yo mire que él sí se molestó que le bajara, o sea, se molestaban que le bajara el rango, pero no se molestaban cuando le decía capitán. Había un preso, no voy a decir su nombre, que a todos les decía comisionado. Fueran grandes o chiquitos,
te llevaban la comida, te llevaron la medicina y decían, comisionado, y nunca se disgustaron por eso. Inteligente, tal vez le daban más comida. ¿Cómo es eso que el gallo pinto era quemado y masoso a la Horrible. vez? O sea, ¿cómo se llama? Es un talento Es una especial. A proeza. mí me ha quedado Es una masoso proeza y a mí conseguir me he esas quedado dos cosas. quemado. Pero quemado y masoso a la Es que vez. no, es que no, es que mira, habían ocasiones que nosotros detectábamos que lo que sobraba del mediodía, pues lo hacían gallo pinto. Y entonces era un solo revoltijo. Yo pasé varias semanas sin poder comer el gallo pinto. Y nos pasaron recetando durante casi un mes o más el huevo cocido, el huevo duro. Y no nos pasaban sal, era solo el poquito de gallo pinto, la sal, digo, el huevo sin sal, el huevo, yo, gracias a Dios no nos llevaron la concha, pues, pero nos llevan el huevo cocido. Y un pedacito de banano, de guineo, plátano, ese era. Pero es que el gallo pinto, nosotros le decíamos que no era gallo pinto, era chiricano, porque era una montaña de arroz con 10 granitos de frijoles. Yo llegué a decirles que yo tragaba más pastillas que granos de frijol en el gallo pinto. Y no son bromas, no es broma. Pero te daba pastillas, o sea que... No, sí, me tomaba como 6, allí me dieron para el azúcar, la presión, me empecé a tomar las aspirinas que son para la circulación. Hubo una ocasión, eso fue como en el mes de mayo del 2022, que me dio un dolor fuertísimo en el pie izquierdo y que quizá era porque yo me puse a correr en la celda y la pastilla que me daban para la presión, que era losartán, me estaba llenando de líquido. Mira, pero pasaron 15 días, un mes, y no me atendían hasta que llegó un doctor y con un doctor que yo tuve una confrontación fuerte ahí porque no atendían a otro compañero de celda. Y él me atendió después y yo le di las gracias y me dice, es que si me lo decís bien, yo no digo nada. Le digo, pero es que está un compañero enfermo y ustedes no le paran chimbomba. Entonces, sí, las pastillas, me tomaba como unas 6 pastillas, después llegó un doctor. Miren, esto que les voy a decir, y si me están viendo ahí en el Chipote, saben que nosotros le reclamábamos siempre. Llegaba con un dolor de cabeza ayer, gabapentina. Un dolor en el corazón, gabapentina. Llegabas con un dolor en la rodilla, gabapentina. Dolor aquí en la espalda, gabapentina. Entonces, nosotros entre bromas decíamos que íbamos a poner un consultorio frente a una parada de bus y vamos a atender. Y nosotros salimos, hicimos un curso intensivo de medicina. O sea, gabapentina, merformina, alprazolam. Entonces, las mismas pastillas te daban para todo. Y no es broma. Yo una vez le reclamé a un doctor, le digo, mire, usted me dio para la espalda, ahora me está dando para el pie y después me va a dar para la cabeza y después para el corazón, la misma gabapentina. Miguel. Hay que fijarse si el equipo de béisbol del Chipote es patrocinado por gabapentina. No, ese medicamento lo hace Laboratorio Ramos. Ustedes saben de quién es Laboratorio Ramos. Pero mira, uno creería que los médicos, digamos, están en una posición privilegiada para entender los efectos de las condiciones en las cuales los tenían a ustedes secuestrados. ¿Qué nivel de cinismo pueden tener si están pretendiendo atenderte por condiciones que ellos mismos provocan de alguna manera? ¿Hubo algún momento en el cual algún médico de los que te atendió, no sé, se hizo algún autoexamen o pidió algún tipo de disculpa por ser, digamos, parte de ese sistema que le estaba creando a ustedes esa situación? Creo que la mayoría de médicos que llegaban eran recientemente graduados, gente que estaba haciendo su servicio social, personas que estaban empezando la carrera de medicina, pero llegó un momento que solo tuvieron 1 o 2 semanas. Los primeros 3 desaparecieron y después llevaron a 3 más. Esos 3 más solo aguantaron un mes y nosotros suponemos que ellos renunciaron, que no estaban a gusto. Suponemos. Después había uno que era como el soldadito que siempre estuvo. Incluso lo llamaban y el comandante se queda en el timbrazo.
pero habían otros que, creo yo, que dijeron, no, esto no es para mí, porque pues uno les miraba la cara a ellos, que no, como que no estaban a gusto. Y acuérdense la necesidad, llegan a trabajar ahí y pues ellos pues reciben el contrato para trabajar en el hospital de la policía y resulta que lo llevan a ser los médicos de los presos políticos. Y esta gente nos conocía, a todos. Pues yo tuve médicos que uno de ellos me dice, frente al el escritorio del consultorio, me dice, me parece que estoy viendo que estás dando los deportes. Y ellos conocían claramente quiénes éramos. Habían otros que se la daban que no nos conocían, pero yo estoy seguro que sí. Y después nosotros bromeábamos, le poníamos el seudónimo a cada uno y después bromeábamos. Renunció el muñeco. Quizá su mamá le dijo, mira, mano, no vuelvas a ir ahí, yo te voy a mantener porque todo mundo es la gran cosa que te estaban pagando. Pero llegó, como, eso fue más o menos como en el mes de, como en octubre del año pasado, que fueron 3 desaparecieron y después llevaron a 3 más y desaparecieron. Los bonches con los médicos ahí eran salvajes, porque siempre le caía una regañadera, porque ellos estaban limitados, no tenían recursos. Ellos solo nos daban un medicamento que era recetado o aprobado por el hospital y que nos mantenía, pero no nos curaba en nada. O sea, eran como atenuantes. Pues entonces nos servía para mejorar, pero después ya nos volvían los problemas de salud. ¿Vos crees entonces que las decisiones sobre la salud de ustedes se tomaban más bien en el hospital y que estos médicos eran como un lleve y trae, pues? Sí, sí, yo le dije a varios de ellos que, y pueden, mis compañeros de celda son testigos de eso, que ellos le llegué a decir, ser médico no llevar una gabacha. Vos estás viniendo aquí como enfermero, solo nos traes una pastilla. Era un pleito para que nos tomaran la presión. Que nos sacaran para tomar la presión era como que íbamos fuera del chipote amarrados y solo llegábamos, nos pesaban, nos tomaban la presión y iba para afuera. Y yo les voy a comentar una anécdota que al principio cuando llegué, yo estuve las primeras 2 semanas solo, después llevaron a Lester Alemán se enfermó, muy fuerte se enfermó, y estábamos en una celda chiquita con dificultades. Y lo que yo hacía es, los primeros días me hacía el maje. Me enfermaba. Y decía, ay, tengo dolor de cabeza, tengo mareo. Y me llevaban. Y el papá me tomaba la presión y ya, no, si no tenés nada para adentro, ya. Y llegaba, le decía al Lester Alemán, al menos disfruté de 5 minutos de aire acondicionado. Pero no tenían ninguna poder de decisión los médicos. No tenían. Varias veces los jefes nos dijeron, ellos decían, díganle a la jefa o díganle al jefe. Así era, nada más. Ellos no decidían ni siquiera para sacarnos a tomar la presión. Y los 3 que te digo que tuvieron poco tiempo, ellos quisieron imponerse de acuerdo a lo que habían estudiado. Yo los sentí que eran muy profesionales y no duraron mucho. Así que el que anda tratándose de dar de profesional ahí, de quererse saltar las orientaciones policíacas, va de viaje. Es que me imagino que ahí todo el mundo tiene en la nuca a los vigilantes, pues. O sea, tanto ustedes como los policías, como los médicos, todos están siendo vigilados 24 Sí. horas, constantemente, intensivamente, además. Me pregunto sobre el celular. Eso es algo que tiene que ver con mi trabajo, pero vos me decías que te lo agarraron, obviamente, cuando te agarraron ibas con el teléfono. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Te dijeron, dame la clave, queremos entrar, o no te dijeron nada y simplemente vos sabes que no pudieron entrar? No, a mí pasaron los primeros 2 días tratándome de arrancar la clave de mi teléfono. Y ahí les di una. No entraron. Entonces, ahí les di una. No entraron, no pudieron. No pudieron ni podrán entrar a mi teléfono. Sí, porque hay teléfonos en los que sí entraron, te cuento. Sí. Ahí no, entre gente que los conocíamos, pues de pronto vimos que aparecía en Telegram
y se desconectaba y no sé qué, entonces ya sabíamos que ese teléfono ya lo habían logrado. Es que eso sí lo podés hacer. Vos le agarrás el chip, le metes a otro teléfono y algunos contactos que están grabados en el chip, entonces te aparecen cuando vos activas una red social. Pero a mí no se me metieron al Facebook, no se me metieron a mi Twitter y no se me metieron a mis contactos y donde estaban mis mensajes. Yo no iba a traicionar la confianza que tuvieron mucha gente. Y digo, traicionar mi trabajo es periodístico, o sea, no tengo nada que esconder, pero habían teléfonos de gente que yo no estaba dispuesto a que ellos lo tomaran. Hubiera sido un desastre, porque yo no borraba nada. Yo siempre supe que andar un iPhone era imposible que te metieran a menos que yo le diera la contraseña. Y yo dije ahí, me van a cortar una pierna, pero no voy a dar mi contraseña. Y no la di. Tan es así que hoy ya me puse a recuperar las fotografías que andaban en ese teléfono. Así que ahí lo pueden resetear y se pueden quedar con él. No, ese teléfono ya dio 3 dueños, ya tuvo de entonces. Miguel, a propósito mencionaste tu trabajo como periodista, y a propósito de eso te quiero preguntar algo. Uno de los castigos a los cuales ustedes fueron sometidos fue la privación total de material de lectura y de escritura. Inclusive ni siquiera una Biblia. Yo recuerdo que Berta Valle y Victoria Cárdenas hicieron una campaña para que les dieran Biblia a los presos políticos y ni siquiera eso les concedieron. Vos que sos una persona que trabaja con el lenguaje, que escribe, que lee mucho para mantenerse informado, ¿cómo experimentaste esa privación total de literatura, de palabra escrita, de lectura? ¿Qué te hizo? ¿Qué sentías al no poder tener eso en tu vida? Lo extrañas al principio, pero después te vas acostumbrando. Después el cerebro está preparado para no tener nada. A nosotros no nos pasaban ni siquiera las etiquetas de las botellas de agua. O sea, era prohibido y era como que si nosotros no íbamos a escaparnos, si leíamos el fuente pura de las aguas. Entonces, esa etiqueta se la quitaban, le quitaban, nuestra familia nos ponían marcado en el nombre, Miguel Mendoza, la botella, y se la quitaban. Nunca nos pasaron la botella marcada, sino que era una botella pelona. Y lo único que podíamos leer eran las etiquetas de la pasta dental, ¿verdad? Entonces, porque no la iban a chorrear así en una bolsa plástica y nos iban a entregar eso. No les des ideas, no les des ideas. Sí. Y de poder se puede. No, al principio fue duro porque no había pasta dental, no había jabón. Yo tuve con un amigo que se llama Walner Antonio Ruiz, que lamentablemente es de los que se quedaron allá en Nicaragua. Yo lo esperaba en el avión porque hicimos una gran amistad y yo me senté y yo digo, aquí voy a venir Walner, si vienen los de la Modelo, porque te digo, nosotros nos subimos a ese avión sin saber que están los de la Modelo. Nosotros ignorábamos. Yo creí que era un jet pequeño el que íbamos a ir, solo 40, solo los que estaban en el chipote o después se hicieron más, pero de repente éramos 222 y eso fue lo mejor que ocurrió. Yo estaba esperando. Y cuento lo de Walner porque a Walner sí lo trataron duro. A Walner nunca le pasaron uniforme, le pasaron una colchoneta que era prácticamente la esponja, sucia, con piquetes de sangre. No le dieron una toalla. Cuando yo llegué ni siquiera tenía la pana para meterle en la pilita y bañarse. No le dieron nada al muchacho y bien duro lo trataron a Walner. Creo yo que es el que más duro lo trataron y después entre las mujeres, a una que trataron muy duro fue a Tamara, que tuvo 14 meses aislada sola en una celda totalmente cerrada. Yo no sé cómo Tamara no se volvió loca ahí. Pero contestando tu pregunta, ¿cómo manejé el asunto de la lectura? Pues no había forma. Y más que eso, vos sabés que nosotros andamos con la curiosidad ahí, pues, que queremos saber qué es lo que está pasando, que nos da por querer estar informado. Entonces, el asunto era que cada 42 días, con la visita de la familia, cuando ya se estabilizaron, yo siempre llevaba un cuestionario de deporte, de política, de lo que estaba pasando con nosotros. Yo le llegué a decir a Margin, tráeme 10 noticias de deporte y tráeme 10 noticias de farándula. Pero
se las daban a algunos amigos, pero en el camino se le olvidaba porque no les gusta, como ustedes, no les gusta mucho el deporte. Y decía, ganó, me decía, la otra es que Alguien ganó, ganó, entonces en la próxima no te te digo. ayudaba. Pero sí, y había que tener mucho cuidado porque en las visitas sabíamos que habían cámaras, sabían que habían micrófonos, a varios amigos, algo un abrazo, un beso a su esposa, venía alguien y les decía, desamárrense. Así, pues, así era la situación. Teníamos mucho cuidado, las cosas delicadas, la consigna era aquí en el oído. Ahí decíamos las consignas y después lo que no me interesaba que ellos chequearan que era sobre mis enfermedades, sobre las condiciones en las que estaba, pues yo las decía abiertamente. ¿Y qué se siente ahora poder leer lo que querrás, escribir en Twitter? ¿Cómo estás experimentando el recuperar esas cosas? ¿Es abrumador? ¿Es liberador? ¿Cómo se siente? Pues yo un día de esto estuve disparando y digo, pues los que me siguen ahí en la red me van a tener que disculpar, estoy respondiendo los días que no cargué, que no disparé, pero sabroso ver un televisor, ver un espejo, ver un teléfono celular, te cuento. Me costó entrar a algunas cosas y yo decía, esta aplicación cómo funciona, no es broma. O sea, mi hijo me tuvo que ayudar para activarme las cuentas de las redes sociales. Me tuvo que ayudar para volver a recuperar el correo electrónico. Entonces estaba oxidado de aquí y estaba oxidado de aquí. No sé si ustedes, obviamente ustedes vieron las declaraciones, un trabajo que me hizo Wilfredo Miranda. Después cuando yo Sí. miré el trabajo, yo digo, ¡y! Si estoy hablando todo pendejo. Y supe, supe que un colega dijo que no me iba a entrevistar porque yo andaba como chiflado. Y después lo llamé, Así soy. después lo llamé y le digo, oye, ¿en serio, bebé? Y él se dio cuenta que me habían comentado lo que él dijo ahí en Washington. Y le digo, no quiero que me digas porque que yo me estoy viendo. Y he visto algunos comentarios cuando Wilfredo colgó el video y que la gente, pobrecito, miren cómo está. Pero cuando yo di las declaraciones, yo creí que estaba desenvuelto. O sea, Ya. de aquí estaba bien, pero no me llegaba a la lengua lo que tenía que decir. Entonces, esa es parte de el aislamiento, esa es parte incluso de la oscuridad, eso es parte de la falta de training con esto de la plática, del diálogo, y yo creo que todavía se me está pegando un poquito la lengua. Eh, no sé si al resto le dio, pero a mí yo me miré mal. Entonces, ver un espejo, mire, Netflix, nosotros ya decíamos, ¡hala! ¿Cuánto diéramos para que nos pasen un televisor y nos den una contraseña y ya miramos una película? Fíjate que hacíamos bromas, decíamos, cuando salgamos vamos a decir, ¿qué es televisor? ¿Qué es celular? ¿Qué es cubierto? Porque nos pasaba una cucharita. ¿Qué es un buen gallo pinto? ¿Qué es cocina? ¿Qué es refrigeradora? Hubo cosas que yo hasta ahorita, 21 meses después, la estoy viendo. Contame, ¿les daban 3 tiempos o solo les daban uno o sí les daban 3 tiempos? El almuerzo, pues no me quejo del almuerzo. El problema era el desayuno y el problema era la cena. Terrible, terrible. Yo en muchas ocasiones lo tuve que botar. Supe que había muchos presos que lo botaban, que lo tiraban porque era imposible digerirlo, era imposible tragarlo. Hubo momentos en los cuales la comida se puso peor, fue como una forma de castigo. Cuando nos castigaban con la comida, sabíamos que algo estaba pasando afuera, como que los tenían contra la pared, como que había una sanción, entonces se disquitaban con nosotros, con la comida. Hubo, en julio del año pasado, sí ocurrió algo que es lo más chistoso con esto de la comida. Cuando sacaron a Félix Maradiaga, eso nos dimos cuenta después, a la calle, y que le cayeron las jaurías. Nos dimos cuenta que ellos querían contrarrestar los retratos hablados que se estaban haciendo de nosotros. Y lo que hicieron es sacar a Félix, y creo que yo con Félix le salió el tiro por la culata, pero a nosotros nos empezaron a dar comida de una manera exagerada.
Tan es así que llegaban los oficiales, eso fue en la primera semana de julio del año pasado, llegaban oficiales y nos decían, pollo o carne. Y entonces nosotros, estamos como en un restaurante, entonces lo remedábamos. Yo me ponía una toalla aquí, mira los oficiales, pollo o carne, y hacíamos los chistes. Y fíjate que en una ocasión nos dan pollo, y yo digo, pollo y carne, me dan pollo y carne. Y llega y dicen, ¿qué? Arroz aguado. Venga para acá, nos tenían como, no, En nos tenían engorde. como ternero en tiempos de sequía. Entonces, vos te imaginas, comer, 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 nos dedicamos a comer, pero ni así nos pudieron subir. Eso fue 15 días. Y después de esos 15 días, nos llevaron arroz, frijoles y queso durante 3 días, los 3 tiempos. Al mediodía nos daban carne o pollo. Pero dame referencia. Arroz, frijol y queso, ¿algo bueno o algo malo en comparación a lo normal? Miren, yo me lo comía con gusto, pero al Ajá. mediodía siempre nos daban pollo o carne. Entonces desaparecieron el pollo y carne. Esto fue como después de ese banquete de 15 días, ¡pah! El arroz y frijoles. 3 tiempos, 3 días. Eso Ya. lo notamos como que era un castigo. Y enfrente estaba doña Violeta Granera y estaba María Oviedo. Y al segundo día ellas no agarraron la comida y escuchamos que María dijo, por dignidad no como. Y entonces el resto de las celdas dijimos, también estamos acompañando a María y no comimos. Ese día no comimos porque sentíamos que era como un revanchismo, algo no les había salido bien y de repente de la doble ración pasó a ser el arroz y frijoles y los 3 tiempos. Nos quitaron el pollo, nos quitaron la carne, nos quitaron la ensalada, todo. Porque eso sí venía en el almuerzo. Ya les digo que el almuerzo era bueno. Pero en el mes de agosto ocurrió algo distinto. Eh, de repente nos sacaban de la celda a traer la comida, el desayuno, el almuerzo y la cena. Nosotros decíamos la rotondita, está en la celda y enfrente estaban los oficiales. Entonces pusieron un buffet, pusieron una señora con gorrito de chef y cámaras y fotos. Entonces te daban la comida bastante y te hacían posar y te tomaban fotos y te hacían video con la comida así, así. Entonces yo siempre evadía, me volteaba y me dicen de frente. Yo tuve una discusión con un par de camarógrafos porque yo les dije que me estés dando esta comida y que me estés dando, tomando fotos, borra el hecho de que me estén violando mis derechos. La que nunca fue Dora María Telles, nunca, porque ella dijo que no se iba a prestar al juego, de que le tuvieran por... sabíamos que ellos estaban registrando eso para mandárselo a alguien, para decirle, así le estamos dando de comer. Esa comida, ustedes han ido a la panita allá en Managua, mejor que la Sí, sí. panita, pues, lo que nos daban. Entonces, un buen bojo. Pero eso fue Ya. durante 15 días también, fotos en la mañana, fotos al mediodía, fotos en la noche, los 3 tiempos, y nos sacaban, y nos decían, siempre salíamos de la celda amarrados, con bridas o esposados. Y en esas ocasiones salíamos así, las manos sueltas, y nos decían caminar relajado, caminar como que estás afuera. No te preocupes. Entonces yo siempre fui con la cabeza abajo porque le decía así, no, no, normal. Le digo, pero es que tengo tanto tiempo que eso ya se volvió normal conmigo. Entonces así con la cabeza para abajo y salía para enfrente. Pero nunca nos dimos cuenta cuál fue la razón de esa famosa foto. Sí sabíamos que ellos se las estaban enviando a alguien para contrarrestar el hecho de que en la calle nos estaban viendo flacos, débiles, nos estaban viendo maltratados, y ellos lo que querían decir es, no, si le estamos dando bien de comer, pero eso solo duró 15 días. Corregime si me equivoco, Manuel. No han publicado ese tipo de fotos, ¿verdad? Los medios oficialistas. No, no, no. Hay mucho que, me imagino, incluso las entrevistas que les hicieron, los interrogatorios que les hicieron, como no salieron a favor de lo que ellos querían, nunca han publicado uno solo. Lo único que han publicado ha sido la parte y segmentos bien pequeños de las audiencias
audiencia entre comillas, ¿verdad? Porque son completamente ficticias de cuando los condenaron a cada uno. Ya nos hablaste de las medicinas, nos hablaste de la comida, del entretenimiento, entre comillas, porque ver una pasta de dientes no es entretenimiento. Los juntaban, hemos escuchado que Tamara y Dora y Margarita las ponían solas, pero me da la impresión como que no había mucha separación entre los presos hombres y las presas mujeres, en el sentido que podías escuchar lo que decían. Por ejemplo, esta vez que decís, la doctora Oviedo dijo algo, vos la escuchaste, o sea que, y podías hablar con la gente que estaba en tu misma celda, ¿no? Escondido. De la misma celda sí, pero con la otra celda era Ok. escondido. Pues Mm. uno va innovando, encontrando mecanismos para informarse. Cuando habían visitas, hacíamos un compendio de todas las celdas, ¿no? Hacíamos un solo acumulado de Un todo exacto. simposio. Entonces, este decía lo que le dijo la familia. A veces nos llegaban noticias en las que del mismo hecho habían tres versiones y no sabíamos con cuál quedarnos. Y, ahora, cuando llegaban a dejar la comida, sí escuchábamos porque abrían la ventanita. Cuando yo reclamaba, a mí me dijeron que yo era malcriado, siempre reclamé, nunca me quedé callado. A mí me decían el malcriado. Entonces abrían la ventanita y cuando yo hacía un reclamo, yo hablaba fuerte para que todo el pasillo se escuchara. Esa fue una táctica. Otra táctica es cuando cambiaban de celda y venía la medicina. Yo le decía a mis compañeros, digamos fuerte nuestro nombre para que doña Violeta o María, que las acaban de traer, sepan quiénes estaban aquí, porque eran celdas selladas. Entonces yo decía, páseme mi medicina, soy Miguel Mendoza, pero fuerte. Entonces, Irving Larios, mi medicina, Pedro Mena, mi medicina. Entonces era la señal que dábamos para que supieran los nuevos que llegaban quiénes éramos. Cuando llegó este padre que se llama García, que lo acusaron de violencia con un machete y todo eso, él no quería hablar, él estaba en otra celda y pasó 2 o 3 días sin hablar. Y yo le pregunté quién era. Cuando me dijo que era un sacerdote, le dije yo quién era y él me conocía y tomó confianza y me empezó a decir de qué se trataba su caso, que era igual, pues un invento como son todos los casos que llevan ahí al chipote. Pero encontrábamos un mecanismo, no se podía hablar, pero en los últimos 3 meses que estuvimos allí, sí, la cosa fue más relajada y eso fue una clara señal que algo estaba pasando. No, al principio nos regañaban por rezar, en los últimos 3 meses no nos volvieron a regañar, ni siquiera llegaban los guardias al pasillo a saber que si nosotros estábamos platicando, porque siempre, constantemente. Y en el otro sector, yo estuve 313 días en unas celdas chiquitas. Yo no tenía el chance de ver al otro lado porque eran los pasillos y estaban de barrotes. Y lo que hacíamos es subirnos, había una verja y nos poníamos a escuchar qué es lo que estaban diciendo. De allá era difícil captar, pero siempre nos manteníamos algo informados con lo que captaban los otros, aunque en esa chiquita donde yo estuve era casi difícil, era casi imposible tener noticias recientes. Miguel, nos dijiste que habían algunos compañeros de cárcel con los cuales se ensañaban, más que otros, pues como el caso de Tamara Dávila y tu compañero de celda que se convirtió en tu amigo. ¿Ustedes tenían alguna idea de por qué existía ese trato diferenciado? Yo siempre dije que era mejor decir, soy somocista a MRS. A los MRS los trataron con la tabona. Eh, si vos ves, aislada Ana Margarita, aislada Suyen, aislada Dora, aislada Tamara no es de la, sí, es es del grupo también. Sí, Sí, estaban aislados. Creo que a ellos les dieron fuerte, a ellos les dieron fuerte. Era bien lastimaba cómo estaba Tamara. Tamara pasó 14 meses y supe que los que llegaban alrededor de su celda no se atrevían a hablar con ella. Ella vino hablando con los que estábamos en las otras celdas como al año y un mes o año y 2 meses. Ella se ponía a cantar, pero la mirábamos hacer ejercicio, la mirábamos desgastada y yo
fue lo más doloroso que vi, el aislamiento. Vos imaginás estar 14 meses sin un compañero con el cual pasar el rato, platicarla, es lo duro. Yo pasé un mes solo. Los primeros 15 días fueron duros, solo, y los siguientes 15 días me los dieron cuando se llevaron a Warner, del 8 de enero al 23 de enero, cuando llevaron a Juan Lorenzo. Esos 15 días de enero del 2022 no la pasé tan mal porque me dediqué a hacer ejercicio, y no me golpeó tanto como si me golpearon las 2 primeras semanas ahí. Y, a Warner, Pero sí, trataron duro y Warner pertenecía del, a UNAMOS. Por qué lo trataban peor a él? no, Warner es un muchacho que estuvo metido en la resistencia de Masaya. A él lo culpaban del asesinato de un policía. Él demostró que no tenía nada que ver, pero ahí no importa que vos demostrés que no tenés nada que ver, tomó su culpable. Este muchacho estaba en Costa Rica refugiado y de allá lo deportaron y lo llevaron amarrado desde el Chile hasta el Chipote y golpeándolo. Él me describió todo lo que sufrió allí. Llegó orinando sangre al Chipote. Él no sabía que estaba en el Chipote, no sabía. A él lo metieron encapuchado, lo llevan el 11 de noviembre del 2021. A mí me llevan con él el 22 de noviembre del 2021, o sea, 11 días después. Y cuando él me mira, él no me conoce, yo tampoco lo conozco, y él estaba enredado. Era divertido lo que me decía, él creía que ahí solo había un narcotraficante. Y yo le dije, no, hombre, aquí estamos presos políticos, ya le dije quiénes estábamos ahí. Y pero él no sabía dónde estaba. Fue hasta que yo llego que le digo, él creyó que a mí también me sacaban encapuchado, a mí no me sacaban encapuchado, solo a él. A Warner lo trataron duro y sigue teniendo este mismo trato. Se quedó allá en una celda de castigo en La Modelo. Contame, ¿y para ustedes pasarse a la modelo era algo bueno o algo malo? ¿O es complicado para uno que no ha estado en ninguna de las dos entender cuál es la diferencia entre el chipote y la modelo? Bueno, el chipote es más relajado, La Modelo dicen que es más duro, hay un confinamiento total, las celdas son más chiquitas, solo hay agua 2 horas en la mañanita, si no te bañas a las 6 ya no hay agua. En el Chipote siempre hubo agua. No, yo nunca tomé agua del chorro, de la paja. Mi familia, Margin, siempre llevó 2 botellas, siempre. Y yo las peleaba. Hubo ocasiones en las cuales me decían no tenés agua. Yo le dije, mi mujer viene a las 6, así aquí está agua y me la tenés que traer. Y jamás me tomé un trago de agua del chorro. Pero Pedro Mena, del movimiento campesino, que estuvo en La Modelo, creo que fueron 11 meses, algo así, en el 2018-2019, nos contó y nos convenció que no anduviéramos de loco tratando de irnos a La Modelo. Yo llegué a un momento cuando no me dejaban ver a mi hija. Yo le dije al comisionado Ruiz que iba a una huelga de hambre y le dije que yo merecía y necesitaba ver a mi hija, que sabíamos que en La Modelo tenían visitas regulares cada 3 semanas, tenían conyugal cada 3 semanas. Nosotros nos fuimos en blanco durante tanto tiempo, sin Ya, nada, se nada, te iba a nada. decir. Ahora Ok, yo comprendo a mis amigos sacerdotes, estoy como ellos. así es. Entonces, Sí. y Pedro Mena nos dijo, era tanto la crudeza que esta gente vivió en La Modelo, que Pedro Mena, cuando se ponía a hablar, don Francisco Aguirre decía, prohibido hablar de ese tema ya, prohibido hablar de ese tema, no quiero saber de La Modelo. Pero siempre fue un mecanismo de presión que ellos usaban. A varios los amenazaron con llevarlo a La Modelo. Yo una vez a Ruiz le digo, yo prefiero ir a La Modelo, si allá voy a tener conyugal y voy a tener la visita de mi hija y voy a tener visitas familiares, porque eso se decía. Pero en una visita, la siguiente visita, mi Margie me dijo que no estuviera de loco pidiendo La Modelo, porque a los presos políticos ahora le daban el mismo trato con las visitas que nos estaban dando a nosotros ahí en el Chipote. Mira, fue dura, estábamos aislados, nos golpeaban emocionalmente. Nosotros
estábamos dormidos y golpeaban la puerta, a veces por puro gusto para que nos despertáramos a cualquier hora. Eso era terrible, yo me levantaba de mal humor, no quería ni desayunar porque yo le decía a Juan Lorenzo Holman, con quien tuve un buen rato, o Irving Lario, yo le decía que yo estaba soñando, y cuando uno está soñando, sueña que está libre. Yo nunca soñé, un sueño mío nunca fue que estaba metido en el chipote. Entonces, el sueño era como mi libertad. Cuando ya me golpeaban la puerta brusco y que metían la comida, ya allí era como bienvenido a la realidad, otras 24 horas aquí en el chipote. Entonces, eso me hacía permanecer de mal humor y esto se me iba quitando hasta que venía a orar, a rezar, como a las 8 de la mañana, pero esa era la dureza. Pero te quiero decir que esa cárcel y las condiciones que tuvo fueron hechas para que nosotros, o para ellos, queriendo lavar la cara, la imagen a la policía. No nos tocaron, a mí nunca me tocaron, sí, en 2 ocasiones. Sentí que uno de los interrogadores me quería golpear. Yo le dije a él, porque él incluso lo hice botar la gorra y se puso a hacer las manos así. Lo hice botar la gorra con un comentario que le hice de su comandante. Y ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ya querés que diga eso, si eso va para mi libro. No va a ser ningún libro. No va a ser mi libro. El 9 de noviembre, después de las elecciones fueron el 7 de noviembre. Ortega habló el 8 de noviembre. Y yo me di cuenta porque un interrogador me empezó diciéndome, después de lo que dijo el comandante anoche, ustedes no van a salir en muchísimo tiempo. Yo no sabía que el comandante había dicho que nosotros éramos hijos de perro, que fue la frase elegante que sacó el estadista Daniel Ortega. Eso fue el 8 de noviembre. El 9 él me lleva y me dice, después de lo que dijo el comandante, yo no sabía. Y le digo, qué bien que me estás diciendo que algo dijo Ortega ayer, porque con esto vos me admitís, porque nadie lo ha admitido, que yo soy un preso político. Porque si Ortega el que decide, si yo me quedo, yo soy preso político. Aquí no es un juez, no son las leyes, no es un juicio, es Ortega. O sea, estamos claros, pero es la primera vez que yo le decía, yo soy preso político, vos no sos preso político, me decía. Vos violaste las leyes de este país, vos sos un delincuente. Entonces, esa vez él me dijo, y le digo, qué bien, le digo, qué bien, me admitiste que soy preso político. Y entonces me dice, sí, me dice algo así. Entonces, se lo voy a tener que decir. Entonces le digo, me dice él, ¿te digo lo que dijo el comandante? Entonces le digo, es que si no me dejaste subirme la camiseta, menos que querrás escuchar lo que yo digo. Entonces le dije yo, mira, no me interesa lo que haya dicho ese viejo cagado que ustedes creen que es el futuro de Nicaragua, y se puse en los pantalones. Entonces eso le hizo botar la gorra. Entonces se paró y empezó como quien dice, hijo de puchica, y ahora sí. Y entonces iba así, amarrado, me hizo botar la gorra a él. Yo no sabía, si yo me he dado cuenta qué fue lo que Ortega quizás hubiera hecho otras cosas. Pero es que es cierto, no mira a caminar a Ortega y dice, ¿cómo es posible que este señor lo considere esta gente el futuro de Nicaragua, verdad? Es un abuelito, él ya debería estar en su casa descansando. Yo no le deseo el mal, yo quiero que esté descansando. Técnicamente él descansa bastante. Sí, solo trabaja como... Miguel, y ahora ¿cómo te sentías? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? A ver, dos preguntas aprovechando lo que acaba de decir Juan Carlos. ¿Qué fue lo que has comido desde que saliste que dijiste, ahora sí estoy afuera? Qué rico, porque ¿qué es lo que más falta te hizo una vez que lo comiste? Me imagino que has comido de todo. Sí, he comido, pero a mí no me gusta. La primera comida que me di fuera del chipote fue en el avión, y yo detesto la comida de los aviones. No la puedo tragar. Creo que... Pero te la comiste. Sí, porque es sabroso. Pollito, una ensaladita, un pancito con mantequilla, y entonces me comí.
venimos aquí y nos tenían un buffet ahí en Washington. Nos atendieron elegante, donde había pollo o carne, donde había de todo. Sí, vos sabés lo Ok. que es ver el tres leches ahí en una mesa que están los Ah, les dieron postres, tres leches. de todo había. De ser caro, difícil conseguir tres No, que va leches en a creer. Washington. ¿No crees? Ya Eso es, es No, ya es. amor. no, Es un postre, acuérdate que aquí técnicamente es un no, postre mexicano aquí, mae. Pero, acuérdate que aquí son los cheles. ¿y estás Y durmiendo bien, sabían qué es lo Miguel? que comemos. ¿Estás durmiendo bien? No, 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 no he dormido bien. Hoy ando con 2 horas de sueño que dormí, 2 horas de dormida de anoche para hoy. No, yo he platicado con varios de los amigos que fuimos desterrados y es una constante. Todos coincidimos que el sueño es lo que nos está matando. ¿Y qué te dicen Pero los médicos de eso? no, no he ido al médico. Yo creo que es el descanso. Nos dieron, una nicaragüense nos llevó una pastilla para que pudiéramos entrarle al sueño y yo me la he tomado, pero no me ha funcionado. Pero también es porque es lo que ustedes me decían al principio del programa. Quiero tragarme todo lo que no leí y todo y de repente miro, son las 3 de la mañana y Margin me llama que no le he Sí. llamado, chocho, digo, y se me olvidó la placa. Entonces, se me fue tratando de ponerme al día con las cosas que quiero saber, que pasaron a lo largo de 597 días, que es prácticamente imposible, porque si me pongo a saberlo todo, voy a consumir otros 597 días y siempre voy a estar Ya rezagado. estar ¿Ah? atrasado. Sí. Sí. Mira, dos cosas. Hicieron una nueva serie de Game of Thrones, tal vez te llama la atención. Para que Y hablemos de también cosas de banales, Rey para de que los hablemos de Anillos, cosas hicieron, banales. tal vez te llama la atención. Pero, pero bueno, no hay manera igual de preguntarte todo lo que viviste más de un año. Te robaron todo el 2022, el cual no fue un año grandioso, debo decirlo. No fue un año Pero prefiero maravilloso, disfrutarlo, aunque no. pero sí, pero en contraste con cómo lo viviste vos, definitivamente, pues sí te robaron bastante. Así que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy para que descanse, a ver, tal vez logras dormir y te vamos a tener, yo creo que una vez al mes. ¿Cómo ves una vez al mes? Porque sí hace falta, y ahí era uno de los que más entrevistábamos y ahora estamos retomando. Gracias por Gracias, habernos Y Miguel. solo, acompañado. solo dame un minuto para Dale, lo que vos agradecerle a querrás. ustedes, a Juan, que supe que en su segmento que tenía en esta semana y también en lo que él hace a través de las redes sociales, siempre mantuvo en su agenda mi nombre y la campaña que empezó mi familia y que se extendió a todo el periodismo, no solamente en Nicaragua, sino también el periodismo mundial. También a Manuel, que yo sé que tuvo también. El periodismo se portó conmigo de una manera muy, muy eh, una simpatía que me mostraron, un respaldo, un apoyo, una solidaridad que a mí me impresiona todo lo que yo puse Miguel Mendoza en Google y me salen una cantidad de cosas. Y entonces espero que eso me beneficie, que me den crédito y o que me Mira, pare, ¿vos o sabés que me quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy o yo? que- Sí, de ahora, a o que partir me de ahora, aparezca un sí. venado ahí de vez en cuando. Mira, Sí, sí, no, sí, eso voy a ahora, decir. ahora que vas a Miami, ¿no? Eso es lo que Sí, había voy a entendido, Miami ¿no? al Clásico Mundial, pero yo quería reiterarle el Sí. agradecimiento al periodismo. Y yo lo he dicho en otras entrevistas, créanme que yo fui un buen soldado del periodismo dentro del Chipote. No permití nunca que se hablara mal del periodismo. Siempre que había una acusación, yo defendía el periodismo. Me preguntaban sobre el financiamiento, pues yo les dije que a mí nunca me financiaron, pero que yo no miraba mal el financiamiento para los colegas, porque eso no es lavado de dinero. Y yo les decía, hay otros que están lavando, hay canales de televisión carísimos, eso sí, hay que buscarlo por ahí, no por alguien que anda con un teléfono y una recarga, o que tiene su medio de comunicación digital, una computadora, una cámara. Eso no es enriquecerse, eso no es lavar dinero, ese es un apoyo
que recibe de una y quizá más organizaciones alrededor de la prensa. Yo decía, a mí no me dieron nada. Pero bueno, eso no quiere decir que yo vea malo el financiamiento para mis colegas. Y sabía que ustedes estaban a la vanguardia de la campaña que se hacía sobre mí, y yo con cada entrevista que he dado, incluso agotado, es porque yo quiero regresarles un poquito a mis colegas de todo lo que hicieron esa inmensa campaña que hubo y que me mantuvieron todos los días en los medios de comunicación. Gracias, primo. Y no sabes la alegría que me dio, es de las alegrías más grandes de mi vida cuando me dijeron que estaba en el avión, y ese día fue muy alegre, y desde entonces yo ando como que fue a mí que me sacaron. Gracias a vos, Miguel, por acompañarnos. Gracias, y pues la verdad era lo menos que podíamos hacer nosotros por ustedes. Bueno, y para la sección del IPEWE del día de hoy, vamos a hablar de ir a desayunar. De ir a desayunar. Okay. ¿Cómo hay líderes mundiales, especialmente en Latinoamérica, que tienen sus prioridades bien claras? El Merol primero antes que nada. No, pero los derechos humanos. Antes que nada, hay que establecer, digamos, el marco de referencia en el contexto en el cual esto se presenta. A ver, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó una página del manual de la compañera Rosario y vio que la compañera hablaba todos los días el tiempo que le daba la gana y dijo, esto es para mí. Entonces instauró algo que se llaman las mañaneras, que son unas conferencias de prensa kilométricas en las que el presidente AMLO y sus funcionarios de gobierno hablan y hablan y hablan y hablan. Y tienen pues a periodistas. Lo que pasa es que México no es Nicaragua, por lo menos todavía. Entonces hay periodistas de todos los medios, no solo del aparato de propaganda, o más bien no solo los afines al presidente de turno. Entonces también pues los periodistas y los propagandistas tienen chance de hacer preguntas. Y sí son preguntas, pues, porque no es como, compañera, y les tiran el micrófono, ¿verdad? Y ella solo empieza. Sí hacen preguntas, ¿verdad? Que tienen signo de interrogación al principio y al final, y que digamos que abren la puerta a una respuesta. Excepto cuando estamos cerca de la hora del desayuno. Lo estás dispensando ya. No. Solo estoy describiendo lo que pasó. El día de hoy, un periodista mexicano le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si iba a condenar o si iba a comentar siquiera lo que le había pasado a 222 ciudadanos nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Y el presidente AMLO dijo, ponemos el clip. Pongamos el clip. ¿Condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana? Vamos a desayunar ya y mañana contestamos sobre ese tema. Bueno, muchas gracias. Se van a enfriar los chilaquiles. Vamos a lo que vamos. Hay cosas más importantes en esta vida que los derechos humanos de 316 nicaragüenses que han sido expatriados en pleno siglo XXI por el brother de AMLO, porque es su brother. Él en múltiples ocasiones ha tenido oportunidad de, digamos, desprenderse de esa relación tóxica, como lo ha hecho, por ejemplo, Lula en Brasil, o lo ha hecho Petro en Colombia. Yo no sé si podemos decir que Lula se desprendió de esa relación tóxica. Sí, porque no ha salido defendiendo a Daniel Ortega. Es diferente cuando salí como este individuo ahorita diciendo que, es más, después de lo que hizo con Díaz Canel ahorita en México. Que le dio la condecoración del águila, que la mitad de México estaba en shock. La mitad de México. Digamos que por lo menos el 80% de México estaba los que no son, digamos, incondicionales de AMLO, pues. Es que hasta los que son incondicionales de AMLO. A ver, la dictadura en Cuba dejó de ser defendible hace como 30 años. Tal vez más, yo creo que más. Sí. Todavía hace 30 años se veían a Fidel como, es un plan
de mucho tiempo. Tal vez ya ahora ya que tuvo Ajá, oportunidad de ¿cuándo extender empieza? su proyecto empieza? viene la parte donde él entrega la república y se vuelven otra vez democráticos. Y después vino el Mira, hermano, y después vino la mira, ¿cuándo servidumbre. empieza la revolución, loco? Porque Sí. Sí, porque Batista entiendo que no tuvo 60 años. Entonces, no. digamos que hasta esa dictadura, en contraste, se ve como democracia. Pero bueno, hablando de contraste, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, ya varios presidentes, dos presidentes latinos, bueno, dos estados latinoamericanos han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que se encuentran despojados de su estatus. Y son Chile y sorpresivamente también Argentina. Argentina fue primero. Boric se tuvo que Boric recibió el bullying. Boric recibió el bullying de los ¿Cuál es tu teoría? A ver, ¿cuál es tu teoría de Boric? Compartirla, Manuel. Boric publicó un tuit antier o antier donde le da un abrazo de solidaridad a Yoconda y a Sergio Ramírez. De hecho, fue el tuit en Trending Nicaragua, el tuit con más alcance de ese día, relacionado a Nicaragua. Y yo, entre los que le respondieron, si querés mostrar aquí la parte donde le respondí, le dije que no era escritor de libros, pero que si veía en mi futuro, que le agradecía y que si veía en mi futuro un pasaporte chileno, porque pues solidaridad una cosa, pero pues, España estaba dando pasaporte. Entonces, 24 o 32 o 36 horas después, pues ya salió la nota de prensa donde, a ver, pues aquí va el pasaporte. Así que no sé si deben agradecerme a mí, no sé si deben agradecerle el bullying que recibió Boric en Twitter por mi respuesta, pero eso es lo que hay. Ok, entonces, a donde estamos ahorita, al momento en que estamos grabando este programa de televisión, llevamos 3 pasaportes. Los nicaragüenses que han perdido su nacionalidad pueden hacerse españoles o chilenos o argentinos, porque el canciller de Argentina dijo que le extendían la nacionalidad a Sergio Ramírez, a Yoconda Belli y a cualquier persona que sufriera esa condición. Ahora bien, el presidente de Argentina no ha dicho nada, pero yo creo que al canciller sí ya lo dijiste, ya lo dijiste, sí, no, ya no te puedes echar para atrás, ahí no hay vuelta atrás. Ok. Entonces, además de la española, tienen esas dos opciones. Así es. Pero lo que no sabe es que, ¿cómo llamarle? A ver, digamos que el ala más sentada para este lado, ideológicamente, dice que gestionando para ver si cae el pasaporte con la aguilita calva en la portada. Porque esa es la que a ellos les interesa. Yo soy un madre despatriado, así que voy a opinar ahora como afectado directo. A ver, la verdad es que como... Da tu testimonio, a ver. Hermano, no tengo ninguna... O sea, si sin vergüenza andabas por el mundo con el pasaporte nicaragüense, exceptuando el haitiano, que debe ser, en términos prácticos, bueno, yo recuerdo a comienzo de siglo, cuando visité España, que los colombianos les iba muy mal en España con un pasaporte colombiano, y en general, por aquello del narcotráfico, les iba muy mal en el resto del mundo. O sea que sí, en realidad que los pasaportes nicaragüenses eran cotizados por otras razones, no por querer ser nicaragüenses, sino por el pasaporte. Y ahora que pues, tengo todavía, no lo he perdido, y lo pienso usar si acaso viajo. Pero si me toca en la sin salida de escoger un pasaporte, lo primero que voy a hacer es preguntarle a un abogado. Ok, yo te puedo decir algo. Te puedo decir algo. Si vos sos una persona que ya inició, si tenés estatus de asilado, por ejemplo en Estados Unidos, o estás pidiendo asilo, o estás en proceso de sacar ciudadanía, digamos, no podés sacar ciudadanía de otro país. Porque en teoría, esa es la lógica. En teoría vos pedís asilo en Estados Unidos porque no te podés ir a otro lado. Exactamente. Entonces no podés decir, ok, también tengo un pasaporte español, pero me voy a quedar asilado aquí. Entonces, si estás en esa circunstancia,
tenés que pensar bien, primero, a dónde querés vivir. ¿Me entendés? Porque en teoría, ¿Sí? vos vas a sacar el pasaporte del país donde te vas a asentar y a donde vas a reconstruir tu vida y donde te vas a convertir en un ciudadano con derechos y obligaciones. Para Entonces, mientras el bueno, comandante bueno, está en este plano de vida. esperemos que eso es lo que pasa. Ujú. Pero entonces tenés que decidir, digamos, antes Sí. de, si vos lo que querés es quedarte a vivir en Estados Unidos y trabajar aquí, hacer tu vida aquí, entonces tenés que quedarte en el trámite de Estados Unidos. No puedes salir Sí. corriendo a llevar el español también y te voy a tener 2 pasaportes. Eso no funciona así. No Tener funciona así, colección, pues. voy a hacer bingo. Entonces, yo te digo a vos, Manuel Díaz, que yo sé que estás aquí en Estados Unidos, calmate. No vas a No, coleccionar pasaportes, maje. yo estoy quieto. Yo la verdad es que no tengo ninguna intención de viajar. Tengo ya 4 años, 3 años de no viajar. Primero por la palmazón y segundo porque puedo perder el pasaporte, el asilo, que es algo que Estados Que te Unidos costó conseguirlo también, bueno, no fue fácil. no es que me costó, pues, pero sí fue traumático y ya que el país me otorgó ese beneficio, no lo voy a perder a la ligera, pues entonces voy a esperar y a ver si en algún momento pues tengo la necesidad de viajar y me veo que no tengo pasaporte, lo primero que voy a hacer es preguntarle a un abogado. Eso definitivamente. Sí. Y te digo, pues hasta el momento oficialmente no hay ninguna información que apunte a que Estados Unidos va a ofrecer un trámite rápido para residencia o un trámite rápido para ciudadanía. Es más, Entonces, el parol humanitario está sirviendo de eso, pues ya ves que lo han usado tanto para para los expresos políticos familiares. tienen ahorita automáticamente el beneficio del parol humanitario que te permite estar en Estados Unidos por un plazo de 2 años. Entonces, en esos 2 años, yo creo que ellos, pues no tengo muy claro si España, Chile y Argentina van a poner un plazo para acceder a la nacionalidad. Pero en teoría, los expresos políticos ahorita tienen en Estados Unidos por lo menos un lapso de tiempo de 2 años para decidir qué van a hacer. Si se asientan aquí por un tiempo, si gestionan asilo, porque el parol les permite estar aquí legal ahorita, pero si quieren quedarse en Estados Unidos a largo plazo, tienen que empezar un trámite de asilo porque después de 2 años el parol se acaba y no es bueno estar a esa hora viendo y ahora qué hago. Es mejor con tiempo tomar decisiones. Esa fue la IPV consulta. se volvió serio. Sí. Esta es la consulta de migración del abogado Juan Carlos Apié, especialista abogado, en, ¿quién sabe? en me lo saco de las nalgas. No, estoy medianamente informado, maje. Estoy fregando, hombre, es del IP, güey. Pero eso sí, o sea, si tienen cualquier duda, consulten con un asesor legal certificado y estudiado en Estados Unidos. Porque no esa hagan es las la de información. Nicaragua no hagan las de Nicaragua, que me dijo, leí en Facebook. Sí, mi mamá me mandó un chat donde dice que... Pero es que hay mucho bachiller en Nicaragua, ese es el problema. Ese es el término científico para definir cuando alguien dice que sabe un montón, opina y sabe un montón. ¿Vos sabés qué quiere decir bachillería? ¿No? Conocimiento impertinente. ¿Cómo se llama cuando es clasismo pero de la edad? Ageism. No sé ageism. Ajá. En español, sí. Ajá, sí. Es una forma balurde de referirte a los más jóvenes que vos, pues debías ser. No necesariamente hacia los más jóvenes, hacia la gente que cree saber más de lo que realmente sabe. De hecho, era un insulto bueno, si ustedes se quieren hacer bachiller, pero es que si no bachiller, te baratamos el estudio. Ser bachiller está bien, bachillería es otra cosa. Y ya que estás pensando en convertirte en español, tenés que saber que antaño ese era un insulto en España. Cuando en España te decían que eras un bachiller, es que eras un sabelotodo impertinente. Ok, y en esa píldora de conocimiento nos vamos a retirar el día de hoy de este episodio número 12 de Análisis No Oficial. Ya saben que lo pueden ver
todos los martes y viernes en el canal de YouTube de Bacananica. O escuchar, si son palmados y no tienen para ver video y solo pueden oír el audio y se pierden de esto. Se van a perder griegos. De la diversidad visual de este programa. Sí, donde salgo yo y Juan Carlos viendo la cámara haciendo nada más. Si quieren oírlo nada más, lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito. Nos vemos la próxima el viernes, perdón. Nos vemos. Bye. Ajá. Bye.